En fechas recientes se ha hablado mucho del interés superior del menor y de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando vemos las siguientes cifras que presenta el Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México? Documento propuesto por la Comisión de los Derechos de la Niñez de la 62 legislatura. Más de 3 millones de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela. Cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan. 1.200.000 niñas y niños menores de 5 presentan desnutrición. Del total de niños y niñas que viven en zonas rurales, casi el 27% padece pobreza extrema. La tasa de mortalidad infantil en este grupo es de 70%. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela. Miles de niños, niñas y adolescentes dejan su hogar cada año para intentar llegar a los Estados Unidos y reencontrarse con sus padres, estudiar y tener una vida mejor. Entre 2009 y 2010 se incrementó a 34% el número de adolescentes detenidos por participar con la delincuencia organizada, así como por portar armas y cometer delitos contra la salud. La edad de reclutamiento en el crimen organizado hasta hace una década se ubicaba entre los 20 y 35 años. Sin embargo, en la actualidad es entre los 12 y 15 años de edad. Atender a esta infancia no es un acto asistencialista ni un favor, sino una obligación del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí de martes en Diálogos en Confianza, Diálogos de Familia. Yo soy Cristina Jauregui y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y bueno, el día de hoy ya viste que vamos a hablar de un tema muy importante. 1, 2, 3 por el derecho de los niños. Y bueno, nosotros nos estamos preguntando aquí en Diálogos qué es lo que ha pasado, porque fíjate, te voy a dar un dato. El 20 de noviembre se celebraron los primeros 24 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Y a nosotros nos gustaría saber, bueno, ¿cómo estamos hoy con esto de los derechos de los niños? O sea, ¿realmente estamos haciendo algo para ayudarlos? ¿Qué instituciones están apoyando el derecho de los niños? ¿Qué está pasando con estos niños que sabemos, porque lo hemos visto, que hay niños jornaleros, que hay niños en situación de calle? ¿Qué pasa con todos estos niños? Los niños, por ejemplo, los migrantes. Sabemos que en la Revolución Mexicana, imagínate, hubo niños que pelearon. Y bueno, nos contaron también que en Estados Unidos la primera huelga fue justamente llevada a cabo por niños. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando con los niños en México? ¿Cómo podemos ayudarlos? Si la convención realmente ha sido buena, si ha habido avances o ha habido retrocesos. De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y aunque pareciera que no nos toca a nosotros, la verdad es que a todos nos toca. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de la niñez. Todos somos responsables de cada uno de esos niños que vemos todos los días. Cuando tú ves en la calle a un niño pidiendo limosna, cuando ves a un niño que está lavando el parabrisas de tu coche, ¿no te preguntas, ese niño no debería estar en la escuela? Ese niño tal vez a las 11 de la noche debería estar ya acostado. ¿Qué está haciendo en la calle? Entonces, es de todos este problema, no es ajeno a nosotros. Así es que quédate con nosotros y hagamos algo por nuestros niños. Y bueno, te voy a presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy. Nacheli Ramírez, ella es coordinadora general de RIRIKI, Intervención Social SC, que hace cosas maravillosas por los niños, ya lo veremos un poquito más adelante. Nacheli, qué gusto tenerte por aquí. No, muy buenos días, Cristina. Bienvenida. Estar contigo. También tenemos con nosotros a Araceli Borja Pérez. Ella es oficial del Sistema de Protección Integral de Save the Children en México. Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Una campaña preciosa esta de Save the Children, ¿no? Ya nos contarán. También tenemos con nosotros Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol AC. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Qué gusto tenerte también para hablar de este tema que de veras nos atañe a todos, ¿no? Claro, por supuesto. También está con nosotros Francisco Javier Conde González. Él es relator por los derechos de la infancia y jóvenes de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Muchas estás, gracias por Javier? la invitación. Qué gusto tenerte aquí también. Y bueno, por allá tenemos con Oscarito, mi querido Oscar Virués, tenemos a la maestra Ana Gabriela Ruiz de la Concha. Ella es psicoterapeuta psicoanalítica. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oscarito, ¿tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Cristian? Bien, Me da mucho gusto muy saludarte. contenta de estar en este tema el día de hoy contigo. Así es, igualmente para mí. Y además darle la bienvenida a todas las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales. Y quiero recordarles también que si quieren ver el programa totalmente en vivo a través de internet, la dirección es la siguiente: www.canal11 con letra live, todo junto, .tv/internacional, para que a través de sus teléfonos inteligentes, sus tabletas, en fin, toda computadora Sus computadoras portátil, puedan seguir el programa completamente en vivo. Y desde luego, pues le damos la bienvenida al público que nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias por estar aquí, muy buen día. Sí, buenos Y, días pues, a ¿listos todos. para arrancar? Sí, listísimos para arrancar. Y bueno, a mí me gustaría empezar con la primera duda que tenemos, ¿no? ¿Cuántos tipos de infancia hay en México? ¿Alguno de ustedes nos podría decir? Muchísimo. Hay diferentes Claro tipos que de sí. infancia. ¿Cuántos hay y cuáles serían? Son 39 millones. Eso representa el 34% de la población nacional menores de 18 años. Y como tú lo dices, hay muchas infancias. Están las infancias indígenas, las infancias urbanas, las infancias rurales, los niños sin cuidado parental, o sea, los que están sin familias. Están las infancias de los hijos de madres en reclusión, están las infancias diferentes de la delegación Benito Juárez, de la delegación Tláhuac, en nuestra propia ciudad, ¿no? Sí, creo que has acertado exactamente en hacer la pregunta en términos de infancias, ¿no? Porque tenemos diferentes maneras de transcurrir esta etapa de la vida. Sí, impresionante. Híjole, qué papelote, ¿no? O sea, imagínate toda esta responsabilidad. Nos hablaste de cuántos tipos diferentes, 10 por lo menos. Y faltaron migrantes. Y faltaron, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se encarga de todos estos niños? ¿Qué instituciones son las que se están haciendo cargo de sus derechos? Bueno, desde luego la responsabilidad mayor en cuanto a garantía de los derechos de los niños y de las niñas corresponde al Estado, ¿sí? Es quien tiene la responsabilidad primera de garantizar el pleno cumplimiento de todos sus derechos. Pero después tenemos pues instancias sociales que de alguna manera dan seguimiento, acompañan y también vigilan la garantía de estos derechos, ¿no? Digamos que la institución más próxima a los niños pues es su familia, ¿sí? La institución familiar que debiera también acompañar, exigir al Estado el cumplimiento de estos derechos que están consagrados tanto en los tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego en las legislaciones locales. Es que fíjate que ahorita dices algo muy importante y que a nosotros aquí en Diálogos nos importa muchísimo, el darnos cuenta que sí, es responsabilidad de la familia. Aunque, por ejemplo, los niños en situación de calle, la pregunta es dónde está la familia. Entonces, si no están las familias ahí, ¿quién se hace cargo, no? Y nos dices, bueno, el Estado. Y el Estado me suena así como, no sé, algo un poco intangible, ¿no? De repente, ok, si yo le grito al Estado, o sea, ¿quién en el Estado? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta, no? Entonces, ¿quién en el Estado? ¿Cuáles son las instituciones? Por ejemplo, si yo de repente me encuentro a un niño en la calle, lo que estaba yo diciendo, ¿a quién acudo? O sea, ¿a quién le puedo llamar y decirle, ahí hay un niño en la calle? Fíjate que tenemos grandes vacíos, y digo, grandes oportunidades y también grandes vacíos. Cuando pensamos en gente que vive en la calle, también tenemos una percepción a veces como común, y es que no tienen familia. Cuando lo último que está revisando es que en las calles hay familias formadas. O sea, los niños no están totalmente solos. ¿A qué te refieres con familias formadas? Sí, porque, bueno, familias tal vez tenemos que la mamá está con su hijo en la ¿sí? calle, o familias que se unieron en la calle, una pareja, una familia extensa, ¿no? Que se unen y están sobreviviendo todos en el espacio público. Pero entonces, también hay muchos que sabemos que, por ejemplo, viven en coladeras y así, sí, pero, solos, ¿no? Sí, es que no están así. La vida en la calle tiene una gran diversidad y puede haber algunos que sí estén solos, ¿no? Pero que a lo mejor tienen su familia cerca. Puede haber algunos que a lo mejor tienen su familia ahí en el espacio, otros que tienen a su familia trabajando y ellos están en la calle. No siempre están tan solos. Ese tema fue un asunto que nos imaginamos en los 80s, 90s, pero que ya no es tan así, ¿no? Desde el Caracol, por ejemplo, estamos acompañando a varias familias
que están en la calle. Y está la mamá, están sus hijos, o está la mamá. ¿Cómo las acompañan? Pues ahí hay distintos programas. El primero es como una parte para que tengan sus documentos de identidad jurídica, que es un tema delicado. Hombre, o sea, cuando la delicadísimo. mamá no tiene documentos de identidad, difícilmente puede registrar a su bebé. Y ese ¿Y es un puede ir a tema la escuela? grave. Claro, y no va a poder ir a la escuela. O incluso, por ejemplo, No tienen nombre, no tienen ni siquiera los años, a veces no saben cuántos años y tienen. fíjate que justo ahí cuando tú dices, cuando le gritamos al Estado, primero es a quién, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Estado hay una figura como bastante difusa. Y por ejemplo, se ha pedido apoyos al DIF, pero ahí dicen, es que no encontramos el programa adecuado porque este niño no tiene actas de nacimiento, no está registrado, ¿no? Vamos a una estancia infantil y ahí nos dicen, no, es que sin documento de identidad, su acta, difícilmente lo podemos ingresar, ¿no? O lo ingresan y cuando lo logramos, hay un estigma también de las estancias infantiles y lo tratan diferente, hay una serie de discriminaciones. Entonces, ¿podríamos decir que esas son algunas de los obstáculos más frecuentes justo para ejercer el derecho de los niños? Sí, que no Sí. tenemos un Identidad. sistema. Sí, No, a ver, sí, tenemos, cuando tú gritas, tú puedes gritar y encuentras al sistema DIF, que tiene pocos recursos y tiene poco alcance igual. Y Puedes muchos gritar, programas. exacto, puedes gritar y encuentras a las Procuradurías de Defensa del Menor. Pero dices que tienen muchos programas y puedes gritar, pero si pero yo son grito poco alcance. sin acta de nacimiento, ya Bueno, hay no un por ejemplo, ahorita hay un programa que se anunció desde el abril, que está veniendo funcionando muy rápidamente, en donde hubo una coordinación de instituciones exactamente para tratar de cerrar la brecha de niños sin acta de nacimiento, ¿no? Es decir, donde hay muchas diferencias. Por ejemplo, en la Ciudad de México es un porcentaje muy, muy bajo, mientras que en Chiapas tienes alrededor de 30% de los niños que alcanzan el año de edad y no tienen acta de nacimiento, ¿no? Entonces, digamos que hay un programa en eso, pero en términos de cuando tú lo que decías, cuando el grito Estado, ¿a quién le hablo en este país? Pues le hablas a muy diversas instituciones que en su conjunto no hacen un sistema integral de protección. Es decir, le puedes hablar a CDSOL, le puedes hablar a Educación Pública, le puedes hablar a Salud, todos tienen programas de infancia, pero no hay una articulación como sistema que nos diga que en el Estado mexicano tenemos exactamente lo que tú decías, a dónde gritar y a dónde decir Estado, y el Estado estar presente con coordinación, con un sistema integral de protección. Yo creo que esa es nuestra mayor debilidad hoy. Y que Oigan, esa es una de las propuestas de las organizaciones. A nivel federal tendría que haber una interrelación de las secretarías, pero también en los niveles locales, porque los niños se encuentran en los municipios, en las delegaciones o a nivel estado, que tanto se está coordinando a nivel estado y a nivel federal. Oigan, y a mí me gustaría que nos aclararan un poco, porque yo creo que no todo el mundo sabemos, precisamente la convención que proponía. O sea, si estamos cumpliendo los primeros 24 años, o sea, ¿qué se suponía que proponía? Es eso. Proponía un sistema integral y no estamos cumpliendo. No lo estamos cumpliendo. Claro, inclusive desde diversas instancias. Recientemente, en 2007, hubo un estudio mundial de Naciones Unidas donde, frente a la violencia con los niños a nivel mundial y a nivel México también, se estaba proponiendo ya este sistema nacional de protección y no se ha concretado. ¿Qué es lo que ustedes consideran que no ha sido el obstáculo para que no se concrete? Fíjate que hay varios. O sea, el primero es que, ya ayer lo planteaba, estamos hablando del 34% del total del país, ¿no? O sea, son muchos millones de Un personas, tercio. pero que todavía no se les considera como ciudadanos. Hay una brecha ahí en torno a que el mundo es un mundo adulto, ¿no? Es una sociedad diseñada para como O sea, las eres poblaciones ciudadano más grandes. a partir de los 18. Sí, Y pero antes bueno, de eso, ¿no? según una visión, no. Cuando somos ciudadanos desde que nacemos, Claro. ¿no? Por eso el hecho de pisar solo mexicanos, somos ciudadanos mexicanos. Pero Por a lo que tú nos debemos- estás diciendo de la brecha, esa es la brecha, o sea, Sí, que de no repente se les considera no se les ciudadanos, considera. no se les toma su opinión, no se les considera como sujetos de derechos, se les considera que son responsabilidad de la familia y no que tienen voz propia. De hecho, hay muchos programas todavía, digo, Ririque, el Caracol, la propia comisión, donde se está como replanteando esta mirada y sí se está viendo a los niños y niñas con voz, ¿no? Que pueden participar, que pueden tomar decisiones, pero en tanto no resolvamos eso, difícilmente podremos tener Creo que es un mirada cambio de diferente. mentalidad Así también, es, un ¿no? cambio de paradigma. O sea, ver a los niños como sujetos de derechos desde que nacen
y también es desde los padres, desde el gobierno, es como un cambio cultural. Creo que estamos apelando a un cambio cultural donde veamos a los niños, donde nos preocupa si los violentan, si están en la calle, si están en las cárceles, si están en diversos tipos de situaciones. Fíjate que es, por ejemplo, tú dices, tenemos todo, el sistema educativo, pues básicamente está volcado exactamente a los menores de edad, ¿no? Buena parte de nuestro sistema de salud. El problema es, por ejemplo, es que no pones el centro al niño. Lo que pones al centro, por ejemplo, es a la familia, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con programas dirigidos a los adultos, por simple ósmosis, van a caer hacia los niños? Y no es cierto, necesitan una mirada especial. Es como decirle a las mujeres hoy... Oye, Nacheli, vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que Perdón sí. que te No, interrumpa, no, no. pero antes quiero comentarles algo que están llamando del público. Dice Lucía Jiménez, actualmente afuera de las escuelas a los niños de 12 años ya les venden droga. Conozco a un menor de esa edad, vive en provincia. Sabemos que en esos lugares no se maneja la información sobre las drogas y me doy cuenta cómo envuelven a los niños con esas cosas. Por otro lado, las mamás están totalmente cerradas porque no les hablan, por la sencilla razón que impera la ignorancia. La labor importante de las escuelas es orientarlos bien y ponerles un buen psicólogo. Esta es una solamente de las opiniones. Al regreso del corte, pues desde luego habrá respuestas para todas las personas. Volvemos, no se vayan. ¿Se te ha ocurrido pensar que en México hay niños que, a pesar de su corta edad, han vivido experiencias más fuertes que las que un adulto de 40 años podría contar en toda su vida? Hay niños migrantes, niñas jornaleras que viven en estado de hacinamiento, niños en situación de calle, niños trabajadores en fábricas clandestinas e incluso algunas niñas que hasta son mamás. ¿Es fácil ser niño en México? La respuesta es no, ya que como sociedad todavía persiste la idea de que los niños son propiedad de los adultos, aun cuando en realidad también tienen derechos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. Leí hace unos minutos una llamada telefónica donde había una preocupación acerca de la drogadicción, desde luego que pues también en los niños puede llegar. Otra llamada importante, Lourdes Martínez Pérez, y desde luego pues esto es la percepción que tiene el público de lo que ocurre en nuestro país. Dice, el que tiene la obligación de apoyar, ayudar y sacar adelante a todos esos niños desamparados es el gobierno, pero no hacen nada. Eso sí, algunas televisoras haciendo sus teletones y las tiendas de autoservicio pidiendo supuestamente para ayudar a estos niños. Eso es mentira. No se vale que sigan sangrando de esa forma al pueblo de México. Evidentemente también, pues lo que nos deja ver algunas expresiones del público es una desconfianza de los programas, del mismo gobierno, del apoyo, si llega o no a la gente que más lo necesita. Que bueno, el Teletón no es del gobierno. No, desde luego, pero me refiero a la percepción que tiene la gente, desde luego, ¿no? Entonces, sí, en concreto lo que se decía hace rato, la necesidad de este sistema, en este caso concreto de atención en el caso de adicciones, pues si tuviésemos un sistema de protección, se generarían políticas integrales, o sea, porque el problema no es nada más dar pláticas de prevención a los niños, se tiene que reconstruir el tejido social y comunitario, se tiene que acompañar a las familias, se tiene que fortalecer a aquellas familias que tienen graves necesidades a nivel económico, que no cuentan con los servicios de salud, educativos, etcétera. Entonces, lo que hace un sistema es generar precisamente políticas integrales de atención y no como lo tenemos hasta ahora, digamos, acciones aisladas que no, digamos, que no atienden de manera integral los problemas y por eso es muy difícil su superación. Claro. Sí, yo creo que eso es como muy importante porque en lo que llegamos, pues todos estos niños están ahí sufriendo, ¿no? Entonces, yo quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo. Es de una niña que nos va a platicar, o ya una jovencita que nos va a platicar lo que ella vivió al salir de la casa. Bueno, está tremendo. A mí me dolió muchísimo escucharlo. Vamos a ver ustedes qué opinan. Acompañen. Yo vengo de Chiapas y llegué aquí a México por las razones de tener así un poco de libertad, y más que nada salir de los maltratos que me daba la señora con la que me dejó mi mamá. Bueno, ya a la edad de 7 años decido por estos maltratos salirme de la casa. Así cuando me decido salir de la casa, me saqué a un niño y llegamos juntos aquí a México. Pues uno de los que cuidaba a la señora, pero también le pegaban y me lo traje y se me perdió. Llego aquí
Y bueno, llego de Chiapas a México, pero por una señora que nos trae. Y ya unas horas después, ahora sí que me agarra Protección Social y caigo en el internado. Bueno, yo decido salirme del internado porque pues hay niñas más grandes y aparte pues ahora sí que es como si estuvieras en una cárcel porque te quieren agarrar a la más chica para hacer lo que quieran. Bueno, cuando decido salirme del internado, una amiga me invita a escaparme con ella y llegamos a Garibaldi. Me dio miedo al llegar porque pues, no conocía a nadie ni aparte pues con las personas que llegué eran chavos también, eran chavillos que andaban en la calle, pero pues ellos ya andaban drogándose. Así que ya yo apenas así que no sabía nada de eso. Pues en ese momento las primeras dificultades que llegué a tener, pues sí, una el hambre, otra el frío y la más fea fue cuando pues me violaron. No, al regresar a la casa, pues no, regresar a la casa no, porque pues ahora sí que sería lo mismo, volver a lo mismo. Y otra, pues sí tenía miedo y me sentía triste más que nada, porque pues no me sentía sola, a pesar de que estaba con varios compañeritos. Pero pues ahora sí que la angustia, el temor, más que nada todo eso, la desesperación de ver a otras personas con sus hijos y que tú pues no tengas esa protección más que nada de los padres o de algún familiar. Nos quedábamos adentro de una coladera, en medio de la plaza de Garibaldi. Y pues es un lugar frío, húmedo y pues, con un montón de animales. Pues sí, en esos momentos, y en muchos, anhelaba estar con mi mamá. Porque pues, ahora sí que nunca la tuve, ¿no? Y me hubiera gustado tener por lo menos su protección más que nada en lo que estaba pasando. Pues en esos momentos lo que hacía era trabajar, pedir dinero, pues, a limpiar parabrisas, pues, más o menos, porque pues yo nunca le aprendí a eso. Ir a los mercados a tirar la basura y pues la prostitución. En mi opinión, un niño de 7 años, que si tiene su casa, pues lo que debería de estar haciendo es estar estudiando y pues tener sus 3 comidas al día, vestido y baño, así que aseo y más que nada educación y cariño. Yo decido salirme de la calle a la edad de 18 años, porque pues ahora sí que yo ya estaba harta de eso, ya no quería seguir viviendo como estaba viviendo. Híjole, no sé, pero es durísimo escuchar que una niña a los 7 años, ¿no?, abandona el lugar en el que está viviendo, que bueno, antes su mamá ya la había dejado ahí, y se lleva a un niño que pierde en el camino, y después todo esto de lo que ella sufre, ¿no?, hasta una violación, frío, hambre, soledad, y bueno, ahí esto nos llama mucho la atención porque justo nos comenta esto de que vivían en las coladeras. Sí, fíjate que el tema de la vida en la calle no es un tema menor. Desgraciadamente sí se carece, en esta lógica del sistema, en el propio Distrito Federal no hay una estructura que permita atender al fenómeno de las personas que están en la calle. Estos niños, jóvenes, familias, adultos, bueno, ahora estamos documentando personas de la tercera edad, personas con discapacidad en las calles, pero no hay una estructura que permita entenderlos. Ella hablaba algo que sigue, digamos, no está tan como antes el tema de los internados, pero los espacios de albergue que les pueden dar cobijo, ya sea en temporada invernal o o durante el año, las poblaciones no quieren ir a estos espacios. Es ¿no? que ella, por ejemplo, comentaba, como yo era la más chiquita tenía que hacer todo, ¿no? Sí, porque no hay tampoco esta estructura que permita proteger a niños, ¿no? A diferente o a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí tenemos un gran vacío en el Lo podríamos Distrito ligar Federal. con los comentarios que han hecho. A ver, yo estoy de acuerdo con el comentario alrededor de acciones como el Teletón. Es decir, nosotros naturalmente tenemos toda la vida para demostrar y para hacer, digamos, personalmente cosas que nos hagan sentir bien con nuestro prójimo.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ser la garantía del Estado y del gobierno para atender estas cosas. Si estás hablando de alrededor de 100,000 niños y niñas en la calle, estás hablando alrededor de 500,000 conservadoramente de niños sin cuidado parental que sufren los riesgos que nos estaban refiriendo, ¿no? Y no hay, si básicamente quien tiene que estar ahí no es nuestra buena fe, no es que si lo que podamos hacer como individuos, que está muy bien hecho, ¿no? Sino lo que el Estado tendría que tener a cargo de hacer, ¿no? Si el garante de eso es el Estado. Por ejemplo, y ligando un poco aquí lo del albergue de la propia niña, o sea, solamente en este país tenemos la visión de que si no tienes papás o si tus papás están ausentes o una familia ampliada, tendrás que estar institucionalizado. En todo el mundo se están haciendo y se están probando estrategias de acogimiento familiar alternativo, de otras situaciones que en México no probamos. Y lo otro es que seguimos sin regular y seguimos sin saber ni cuántos niños hay ni qué pasa allá adentro, porque, por ejemplo, yo siempre digo, hoy, todavía ya 5 años, por ejemplo, de Casitas del Sur, puede pasar un Casitas del Sur ahorita, porque no sabemos dónde están, no hay supervisión, no hay garantía. Hay? O sea, ¿cuántas casas? Oigan, pero ¿saben qué? Nosotros tuvimos un caso que pudiera yo dar un ejemplo, la importancia de las redes familiares, que no siempre es mamá y papá. También tuvimos un caso en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde la niña, gracias a conocer sus derechos, gracias a que ella estaba de alguna manera en otra situación, gracias a esta intervención que tuvimos con los talleres educativos, pudo hacer una denuncia que estaban violentando sus derechos. Es decir, esa niña, de todas maneras, con una necesidad de trabajo, se lanza a la Ciudad de México con una señora de buena fe que la acogió en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Cuando la señora empieza a no pagarle, la empieza a maltratar, ella dice, esto no era así, no era el trato, y acudió, salió de la casa, llamó a la abuela. Nosotros inmediatamente también pusimos en disposición, acompañamos a la abuela hasta acá. La niña fue auxiliada por FEBINTRA, por ejemplo, que es una acción del Estado, y se regresó a San Cristóbal de las Casas, continuando su educación. Pero gracias a que la niña se dio cuenta de que eso no era normal, de que eso no era su realidad. Que bueno, eso consideramos que es importantísimo que los niños lo sepan, pero a mí me gustaría también que nosotros como padres y los adultos, no es solo, o sea, sin quitarle la responsabilidad al Estado, por supuesto, pero nosotros desde la casa tenemos que saber que nuestros hijos tienen derecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que ustedes nos dijeran cómo les explicamos a los adultos, a los papás y a las mamás que esos niños sí tienen derechos. Oye, Cristi, además me gustaría agregar algo, también obligaciones, porque fíjate, ahora que veríamos este testimonio anónimo, escuchábamos de la violación o del abuso sexual. Desde luego esto ocurre en muchos casos, desafortunadamente, pero Filosofía Libre, una persona en Twitter nos dice, ¿y qué hay de los niños de 6 años que violaron a una compañerita de primero de primaria? ¿Por qué la sociedad y nuestros hijos tenemos que soportar a este tipo de patancitos? También tienen derechos y obligaciones. Y voy a lo siguiente, desde luego, pues muchos de estos niños que viven en situación de calle fueron educados por sus papás, es decir, también vivieron en la calle durante mucho tiempo. No conocen otra realidad, a veces violentan a sus propios hijos sin saber en realidad que es violencia, porque ellos lo toman como algo lo más natural, así lo han vivido desde que son muy pequeñitos y también al mismo tiempo fueron abusados. No quiero decir con esto, desde luego, que todos los niños y niñas, es decir, este caso tan lamentable ocurre por esta situación, pero bueno, ¿qué hay cuando desconocen todo esto? No, bueno, y aparte creo que ese es el punto más importante. Por supuesto que también tienen los niños obligaciones, ¿no? Pero en este caso creo que justamente el derecho es precisamente por esto que está diciendo Oscar, que de repente, bueno, pues los papás también vivieron una situación espantosa donde sus derechos no fueron respetados. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿ustedes cómo proponen que a nivel de familia... Sí, justo yo creo que la clave está en que los papás entiendan, en que todos los papás estén conscientes que los niños no les pertenecen. Pueden ser sus hijos y ellos tienen la obligación de educarlos con amor, de protegerlos, de brindarles todo, pero no son una de sus pertenencias, no son un accesorio más. Ahora, la cultura ha hecho que los papás se sientan
que los hijos les pertenecen. Entonces tienen el derecho de pegarles para educarlos. El 80% de los reportes del DIF, cuando los niños llegan con lesiones físicas graves, y digo graves, marcas de plancha en la espalda, marcas de palo, en fin, responden a que los papás los estaban educando. ¿En qué sociedad vivimos en donde le preguntamos al niño, ¿qué fue lo que te pasó? Me porté mal. Cuando el niño dice, me porté mal y por eso me pegaron, es porque ya no está justificando, y ya ahí todos sus derechos han quedado aplastados y han Ahora, quedado... esto que nos dices, por ejemplo, de que, bueno, ¿cómo entender que los hijos no son nuestros? O sea, de repente, entonces, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo darle una alternativa diferente a los papás? Porque si ahorita les lanzamos a decir, no, bueno, son prestados, pues entonces, si son prestados, ¿por qué tengo que pagarles? Si son prestados, entonces, ¿por qué tengo que mantenerlos? O sea, ¿cómo encontrar más bien el punto medio ahí? Nosotros establecemos talleres educativos con padres y con madres en las escuelas públicas en donde estamos trabajando en 15 estados. Creo que ahí hay dos puntos centrales que nosotros hemos encontrado, cómo llegar a los papás a decirles no les peguen a los niños. En primer lugar, por las consecuencias que tiene el castigo físico y humillante. Tiene unas consecuencias atroces, emocionales y en la vida presente y futura de los niños. Dos, es trabajar con la infancia de los papás. Es decir, recuerden esa infancia cómo fue y qué es lo que están dejándole a sus hijos. Estas dos vertientes, complementada con decirles que los derechos de los niños es verlos como una persona igual como tú, pero que tiene su posición, que está en proceso de desarrollo, y que a la larga estas consecuencias de tratarlos así no tienen ningún buen resultado. Al contrario, se revierte en toda una baja autoestima, vuelven a permitir mayores abusos, hay una inseguridad tremenda, en fin, todas estas consecuencias emocionales vamos desmenuzando con los papás poco a poco, porque como tú bien dices, también tuvieron una infancia no muy fácil. Entonces tenemos que ver en conjunto y de manera holística, integral, trabajando de manera lúdica, empezando a ver cómo podemos cambiar. Tenemos 30 segundos, pero querías comentar algo. Sí, lo que pasa es que hay un discurso que está teniendo mucha difusión de que por el discurso de los derechos de los niños, estos ya no cumplen con sus obligaciones. Y yo creo que no es cierto, o sea, no están peleadas ambas cosas. Parte de la madurez del niño es ir tomando responsabilidades, ¿sí? Y eso es muy importante, no están peleadas las dos perspectivas. Eso es muy importante que nos digas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. De acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez para la Primera Infancia, elaborado por la UNICEF, México tiene una calificación de 5 puntos de un total de 10. ¿Qué quiere decir esto? En principio, esto nos indica que México no brinda las mismas oportunidades a todos sus niños. Así, un niño de Nuevo León tiene 7.8 más capacidades para sobrevivir que un niño de Chiapas que cuenta con 1.1 para ese rango de edad. Por otra parte, el estado con mayor ejercicio de los derechos de los niños es Coahuila, con 6.3, mientras que Chiapas tiene el 2.3 de calificación. Frente a esto, tenemos mucho en qué ocuparnos como sociedad para generar e instrumentar estrategias cuya meta sea lograr la equidad entre la población infantil. Bueno, tenemos varios comentarios en las redes sociales. Ale Herrera en Facebook nos dice: yo he visto cómo sobre Reforma pasa un señor con carro y lleva muchos niños vestidos de payasitos y los va dejando en cada esquina para que pidan dinero. Y esto los hace enfrente de los policías, pero no le dicen absolutamente nada. Díganme cómo ayudar cuando las mismas autoridades están implicados en la explotación a menores. Y ahora si hay un número donde se pueda denunciar este tipo de acciones, nos lo dicen, nada más les leo algunos más. Jocelyn Velasco: lo malo es que hemos perdido sensibilidad, donde ver a los niños en las calles sucios, golpeados o violentados se nos hace normal, porque mientras no nos afecte a nosotros, todo sigue y lo entrecomilla funcionando.
Analicia Méndez, es una lástima saber cómo gente sin escrúpulos como los narcotraficantes inducen a los niños a consumir drogas para volverlos sus esclavos sin pensar ellos que pueden ser sus hijos. Un niño de 12 años todavía no tiene voluntad, es muy fácil convencerlo y engañarlo. Los niños y adolescentes son el futuro de nuestro país. Por favor, atención a este problema. Algunas llamadas telefónicas. Isabel nos dice, en la calle de Oaxaca, en la colonia Roma, había unas personas drogándose y la mamá le pedía a la niña de 3 años su mona, la mona que tenía en la bolsa. Ojalá ustedes puedan hacer algo al respecto. Eloísa Bernal Díaz, del Distrito Federal. Mi comentario respecto al tema es que la base de todo esto son los sueldos, porque los niños buscan dónde refugiarse cuando hay carencias. Es importante mencionar los derechos de los niños, pero también las obligaciones. Otra llamada telefónica es de Rosa María Gutiérrez Acosta. Viajo constantemente a Cuautla. En el puente que viene sobre Tlalpan hay muchos niños de la calle y estos se encuentran en constante peligro de ser atropellados. Me tocó ver que en el camión donde yo viajaba tuvo que frenarse porque un menor se atravesó. Pienso que las autoridades deberían hacer algo al respecto. Y por último, Victoria Ríos. Tengo unos vecinos que tratan muy mal a sus hijas. A la niña más grande le fracturaron los pies y la niña más chiquita llora por horas. ¿Qué me recomiendan hacer? Bueno, a propósito, es una llamada de una persona que vive con sus papás en una casa donde aparentemente tienen buenas condiciones, pero los niños también que están en situación de calle. ¿A dónde podemos comunicarnos para reportar estos abusos, tanto de niños que viven en situación de calle como los que viven en casas propias? Desde luego, ¿no? Y es 01800. La línea es 53 33 55 33. Es una línea especial para el maltrato infantil en el Distrito Federal. Muy bien. Bueno, y a continuación vamos a ver una cápsula acerca de lo que pasa y lo que hacen en Caracol. Caracol es una organización que surge hace casi 20 años, tenemos 19 años, y que tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de las personas que están sufriendo en el espacio público, conocidas como poblaciones callejeras, ¿no? O sea, lo que buscamos es que ellos se reconozcan como ciudadanos a través del acompañamiento educativo, donde promovemos sus derechos y también hacemos acciones que les permitan acceder a servicios de atención para la salud, de servicios de atención de identidad, ¿no? Servicios que les ayudan a mejorar sus condiciones de vida. Va a estar allá Lalo, vamos a ir a ver lo de las pruebas de discapacidad. Nosotros hemos venido impulsando el tema de poblaciones callejeras porque, a diferencia del concepto de situación de calle, habla de un estado que no es permanente, que es temporal. Pero nosotros hemos venido como estudiando el fenómeno de las poblaciones callejeras y observamos que las personas que sobreviven en el espacio público llevan más de 70 años ahí. Aunque actualmente no hay una cifra oficial, o sea, creemos que es importante incluso impulsar el tema de un conteo, de un censo o un catastro que permita dimensionar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántas personas de tercera edad, cuántas personas con discapacidad física o psicosocial puede haber en la calle, porque creo que esto nos ayudaría a dimensionar qué tipo de programas son necesarios para lograr un cambio de condiciones de las personas que están sufriendo en el espacio público. Actualmente sí hay una cifra que es la que tiene o va como compartiendo el IASIS, que es de 4.014 personas, pero esta se refiere solamente a las personas que son usuarias de sus programas y sobre todo en la época de invierno. Los obstáculos que nosotros podemos ver en la calle en relación a niños, niñas y adolescentes están sumamente vinculados con la falta de oportunidades y la falta de cumplimiento de sus derechos desde la calle o desde que viven en su familia. Uno de los grandes obstáculos es la oportunidad de tener una estabilidad económica que les permita tener un desarrollo en familia, ¿no? Es decir, creo que si podemos resumir, sí hay personas, niños que llegan por un tema de violencia, pero no es la única causa. Creo que históricamente hemos colocado a la familia como la culpable de que muchos de los niños y adolescentes están en la calle, pero no es una causa única, y creo que sí es multifactorial y que no ha logrado como superar el Estado ese tipo de necesidades que los adolescentes y niños necesitan cubrir desde sus lugares de origen. ¿Cómo puedes evitar, o ustedes así en general, cómo pueden evitar que les violen sus derechos para que le ayuden a Laura?
si que alguien salga de la calle, sí es posible. O sea, si hay oportunidades y si hay casos de éxito de personas que salen o que tienen una vida alterna a la calle, ¿no? Decir que es que todas las personas van a salir de la calle, de verdad que es una utopía, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, podría decirte que de cada 4 personas, 2 personas pueden salir de la calle y una más quedará en la calle y una más tendrá recaídas frecuentemente y regresará a la calle. Yo creo que vivir en la calle a las personas que forman parte de las poblaciones callejeras les da una vida diferente, ¿no? Una oportunidad de vida donde van a encontrar personas que les generen identidad, ¿no? Personas que les acojan, ¿no? Que les den protección también. Oigan, a mí me queda como una sensación aquí un poquito especial que quiero compartir con todos ustedes. De repente nosotros estamos viendo esto y lo vemos muy seguido, no es la primera vez que hacemos un programa de este tipo, y parece ser que para la sociedad de repente se vuelve como algo común, nos acostumbramos a verlo, ya no hacemos nada, no nos asombra, ¿no? Pero a mí me gustaría que este programa de hoy fuera una denuncia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo como instituciones? Y quiero que por favor nos digan qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en derechos humanos, qué están haciendo para que esto se cambie, ¿no? Y mientras piensan la respuesta, les quiero presentar aquí, tenemos con nosotros a Raquel. Ella es trabajadora social y coordinadora, viene del albergue Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, bueno. ¿Cómo pues, estás? Muy bien, gracias. Mira, nosotros como primera misión protegemos el derecho a la vida. Entonces, nosotros protegemos a las mujeres embarazadas en situación de abandono de calle o que tengan una situación de vulnerabilidad. Entonces, nuestro propósito es mantenerlas ahí durante su embarazo, nace el bebé, que se quede registrado el niño y buscar las instituciones para que, por ejemplo, hemos tenido casos de chicas indigentes en situación de calle, toda esta cuestión, y las canalizamos a otras instituciones para que ellas no vuelvan a caer en estos lugares, ¿no? Y para que el niño tenga el derecho a una vivienda digna, a consumir alimentos. También manejamos lo que es un comedor comunitario. Entonces, en el comedor comunitario llegan niños con sus mamás y pagan un costo de 5 pesos, pero es una comida completa que contiene pues el 50% de su valor nutricional en la comida, el 30% de su valor nutricional en el desayuno. Se abre de lunes a viernes, sábados y domingos no, pero en el albergue yo me encuentro de lunes a domingo. Si no estoy yo, se encuentra Lulu o Angélica. Con ella se puede Ahora, pedir cualquiera todo. puede entrar, o ustedes solo son mamás con hijos. Mamás. Cualquier persona, o sea, ustedes solo aceptan a mamás con hijos. Sí, porque de repente, pues, híjole, podría llegar muchísima gente ahí. Entonces, bueno, tú nos trajiste ahorita un testimonio, ¿verdad? Sí, un Está testimonio. aquí con nosotros. Se las quiero presentar. Tenemos aquí a Yasmín. Y bueno, Yasmín trae a su hijito, que se llama, ¿cómo, Yasmín? Miguel. Miguel. Y bueno, quiero decirles que ellos dos están en situación de calle. ¿Cómo te sucedió que acabaste en esta situación de vivir en la calle, Yasmín? Nosotros vivíamos en esa, ahí teníamos trabajo. Lo que sucede es de que muchas veces no hay quien te cuide a los niños. Cuando eres madre soltera no tienes quien te cuida a los niños. Nos venimos para el distrito por lo mismo de los comedores. En el Estado de México no hay comedores y si los hay, no hay información acerca de ellos. En el distrito se manejan más comedores, más lugares donde regalan comida. Hay muchos lugares. Nosotros lo que hacemos ahorita cuando no paleteo, buscar la comida. Vamos ¿Qué es eso a los de comedores. paleteo? Vendo paletas. No le pongo un costo exacto. Lo que me quieran dar por una paleta, ya sea 50 centavos, un peso, o hay gente que me llega a dar más. Ajá. Eso es lo que haces, digamos, como para tratar de ganarte la vida. Ajá. Oye, mientras, porque él va a la escuela, sale a las 5:30 y yo ahorita no puedo tener un trabajo fijo por lo mismo, porque él tengo que estar llevándolo a la escuela y recogiéndolo. Y tengo que tener dinero para su lunch, para que coma en la escuela. Oye, ¿y dónde están viviendo? Nosotros ayer nos quedamos en la calle. Antier estuvimos en un albergue. Pero, por ejemplo, cuéntanos un poquito para que las personas sepan. O sea, cuando te quedas en la calle, ¿a qué te refieres? O sea, vas caminando y escoges un espacio donde haya qué. ¿Cómo escoges el lugar? ¿En qué calle te quedas? Sucede que nosotros normalmente andamos en los albergues. ¿Por qué? Por el niño. No puedes quedarse en la calle. El albergue anoche estaba saturado, completamente lleno y ya no había cupo. Entonces nos regresaron.
hay muchos chavos grandes ya que se quedan en la calle. Entonces lo que hicimos nosotros es juntarnos con uno de ellos y le preguntamos, ¿sabes que ya no hubo cupo en el albergue? Y nos dijo, mira, en San Lázaro se quedan tantos. Hay muchos puntos donde se queda la gente a dormir en la calle. Tienen cobijas guardadas en las alcantarillas, y ahí guardan sus cobijas para que no se las roben. Duermes con tu mochila en la cabeza porque pasan y te la roban. Duermes con los zapatos bien amarrados porque te los sacan. Ok. Y abrazas a tu niño. Ajá, y pusimos las cobijas y todos nos quedamos juntos. O sea, son varios los que se quedan en la calle. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué tú acabaste viviendo en esta situación? Mi infancia fue buena y fue muy tranquila. Viví en esa con mi mamá. Mi mamá también es madre soltera. Entonces igual ahorita está enferma, tiene osteoporosis y no me puede ayudar. Igual no le llevo más cargas. Entonces yo busco por de este lado, yo me vine para acá, te digo, por los comedores, porque hay manera de subsistir o de sobrevivir un poco mejor. ¿Y qué es lo que quisieras que sucediera? O sea, ¿cómo ves tu futuro? Pues echarle ganas, necesitaría un trabajo que nos diera medio tiempo para las que necesitamos ir por nuestros hijos a la escuela. Porque todos los trabajos te dicen, es que hay muchos trabajos, sí, pero sales de 8 a 6 o de 8 a 7. ¿Y quién recoge al niño en la escuela? O lo saco de la escuela, ¿quién lo cuida? Entonces, o más opciones para eso. Igual, las casas hogares, yo fui a buscar opción, yo le dije, ¿sabe qué? Yo me meto a trabajar, me pongo las pilas, y el niño que esté en una casa hogar, ¿para qué? Para que vaya a la escuela, esté bien. En un albergue me robaron mi credencial de lector y no pude entrar, y no te dan opciones, nada más te dicen, es que no tienes identificación y así no se puede. Ay, por favor, díganme, ¿qué podemos hacer cuando esto es la realidad de lo que están viviendo? Mira, nosotros, dentro del público, están 3 líderes, educadoras comunitarias que tienen espacios donde los niños están desde las 7 y salen a las 6 de la tarde. Es un apoyo para las madres trabajadoras que tienen una necesidad como aquí nos la presenta. Yasmín. Yo creo que coordinarnos, también que ellas sepan que hay programas que estamos apoyando como Save the Children. Ellas en un momento seguramente van a hablar y hablan desde la experiencia que tienen más de 20 años, cuidando a niños, dándoles una atención integral y además una atención alternativa que no solamente es la promoción de los derechos. Es lo que deberían de hacer, ¿no? Porque cuando yo fui a esa casa hogar, se llama Casa Alianza, yo fui allá a pedir el apoyo y en ningún momento me dijeron, mira, hay lugares donde puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Uno viene con los ojos cerrados y con un bloqueo por la situación en la que estás. Claro. Y no te abren la visión, nada más te dicen, si no tienes credencial de lector, no se puede. En cualquier casa a la que vayas, no se va a poder. A ver, o sea, te cierran las puertas y lo que deberían de hacer es como dice, necesito yo venir a un programa para que me digan dónde hay lugares. Claro. Y no es justo. Si yo voy y busco la opción, ahí deberían de decirte, mira, ¿sabes qué, chica? Se puede hacer esto y esto, y te dan el tiempo, que se pueden tardar unos 15, 20 minutos y te dan direcciones. Yo me sé mover en el metro. Claro. Pero si te dicen, no se puede, te bloquean más. Claro. A ver, por favor. Creo que parte de lo que el Caracol viene haciendo no solo es hablarles de sus derechos, sino como a plantear las opciones que desde la política pública ya hay. O sea, hay programas de apoyo, por ejemplo, a madres solteras del gobierno del DF, hay estancias infantiles del gobierno del DF, y parte de lo que hace el Caracol es una exigencia para que las autoridades cumplan con su responsabilidad y que las chicas, o en este caso Yasmín, pueda ejercer, defender y pelear por sus derechos. A ver, pero a mí me gustaría saber si las primeras personas que ellas contactan, o sea, la persona que abre la puerta y que le da la primera información, ¿tiene una capacitación? ¿Sabe cómo atender a esta? ¿No tienen capacitación? No. Yo creo que lo que tú estabas planteando es vital. Si hay un problema que es un problema gubernamental, finalmente, porque no puedes negar que tú tienes que regularizar eso y tendrías que estar capacitando a quien quiera que dé servicios, diciéndole, pues si tú no puedes aceptarlo porque tienes pocos recursos o no requisitos especiales, tienes la obligación de seguir un protocolo de información, de canalización y no dejar a la gente sola. Claro. En la calle. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, si ahorita ya no tiene su credencial de lector, se la robaron, no tiene un papel que le identifique dónde queda esta situación para esta mamá y En el IFE, yo cuando me dijeron, es que necesitas la credencial de lector, en el IFE te piden comprobante de domicilio, te piden
una credencial de identificación que tenga fotografía. O sea, si yo tuviera esa credencial con identificación, pues no voy y saco la del lector. Tuve que buscar opciones, como dices, empiezas a relajarte, a tratar de ampliarte, y lo que hice fue ir a mentir a Linea. Yo terminé mi secundaria y fui a mentir a Linea que quería estudiar. Ahí en el Linea me dieron en 15 días una credencial. Con esa pude tramitar mi credencial de lector. Y me llevan 15 días que te dicen que la tienen y llevo 10 días que no me la han entregado. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Yo me salí de mi casa de los 10 años, me salí más por maltrato familiar. Cuando me salí me fui a la Merced. Los primeros 2 años anduve trabajando, porque en mi cabeza primero no pasaba el vicio, sino que al vicio le puse, pero ya cuando ya llevaba 2 años en la calle. Yo empecé a vivir desde los 10 años más bien, en un hotel, ya con el dinero que trabajaba, que ganaba trabajando. Y del hotel me salí porque quería ver qué se sentía estar realmente en la calle. Más que nada no fue las coladeras, pero sí me quedé en la calle y estuve viviendo en lo que fue parte de la Merced la mayoría del tiempo. Pues más que nada en la calle sufres lo que es hambre, un frío y pues las lluvias y todo eso. Más que nada es eso. Ya es como sé, ya los golpes y todo, pues eso. Y es muy diferente a cuando estás en la casa. Ya te defiendes, ya no es fácil, no te dejas tan fácil. No, ahorita ya no vivo en la calle. Estoy rentando, ya rento, ya tengo mi pareja. Yo creo que un niño de 10 años pues debía estar jugando en su casa, estudiando. Actualmente tengo 33 años. De ya no estar en las calles, no llevo mucho, llevo un año y medio, apenas. Y ahorita pues trabajo, soy comerciante. Sí, bueno, hablando de esa situación precaria, estamos oyendo aquí a un hombre que solamente tiene un año fuera de la calle y sin embargo tiene 30 años, ¿no? 31 años. O sea, es impresionante y empezó a los 10 años. A mí me tiene muy preocupada esta situación. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Carmen, Marcia y Mirna. Ellas son educadoras comunitarias y vienen justo de centros comunitarios. Carmen, ¿cómo estás? Pues muy bien, agradecida por la invitación. Bueno, me gustaría comentarte que es un centro comunitario. Es un espacio a donde pueden estar los pequeños de 0 a 6 años, desde 7 de la mañana a 6 o 7 de la noche. Esto es recibiendo en área pedagógica, área que es educativa, lo que sea alimentos, los pequeños, la salud. Dices, de 0 a 6 años, ¿qué pequeños? ¿Cualquier pequeño? Cualquier pequeño. Principalmente estamos abordando a las familias de escasos recursos, a las madres solteras, familias disfuncionales. ¿Tiene un costo? Es una cuota mínima, ya que de esa misma sobrevivimos. ¿sí? Somos una asociación civil, pero en la cual sí. ¿Cuánto es la cuota? Desde 0 pesos hasta 100 pesos. ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del estudio socioeconómico que presentan las familias. Se cuenta mucho con la madre soltera, lo que hablaban en un momento. Perdone. Sí. En esta situación nosotros nuestra gran preocupación es dar un servicio de calidad y calidez. No te digo, no nada más en el área pedagógica, sino en la alimentación, en el médico, y demás servicios, tanto como manejamos mucho con Save the Children, los derechos de los niños. Pero para la cual, bueno, ahorita tenemos un grave problema en el Estado de México, que para eso mi compañera Marcia. Marcia nos quiere platicar. Claro. Entonces, bueno, ustedes ayudan a estas familias, ayudan a estos niños y por ayudar parece que se metieron en un problema. A ver, Marcia, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame cuál fue el problema en el que se metieron por ayudar a los niños. Bueno, pues resulta que en el Estado de México salió un decreto, el decreto 110, en donde se nos penaliza con 5 a 10 años de prisión y de 1,000 a 1,500 salarios mínimos como sanción por atender precisamente a los niños de mujeres
solteras, de escasos recursos económicos, en un horario de 10 horas, 12 horas, precisamente para que ellas puedan ir a trabajar, no nada más que sean horarios de 4 horas, sino sabemos que son jornadas de 8 horas, más el traslado a donde trabajan, pues se necesitan como 12 horas, ¿no? Nosotros tenemos a estos niños ahí, pero ahora resulta que, bueno, pues nos quieren meter a la cárcel por dar esta atención a los niños, y somos 50 centros en el Estado de México en los que estamos en peligro de pues desaparecer, ¿no? Y de dar esta atención que hemos dado, digo, muchos tenemos desde hace 32 años, ¿sí? Estamos en Netzahualcoyot, en Chimalhuacán, Huixquilucan, Naucalpan, Ecatepec, somos muchos centros comunitarios, y ahorita estamos viendo pues qué es lo que podemos hacer para seguir favoreciendo a estas familias. No, bueno, y por supuesto que ustedes no estén castigados, ¿no? Sí, que precisamente nosotros no estemos castigados. Nuestros centros cumplen con todas las normas de seguridad, o sea, para que no digan entonces, que somos ¿cuál es la razón? O sea, que tiene que haber una razón que ellos consideren lógica atrás de esto que están queriendo penalizar. La razón que decía Carmen era, lo que quieren es que nos incorporemos a la Secretaría de Educación Pública y que tengamos maestras tituladas, ¿sí? Eso lo podríamos hacer, pero ¿qué conlleva esto? Son altos costos, ¿sí? Altos costos que nosotros tendríamos que pedirles a las madres que atendemos, lo cual no podemos porque son madres de escasos recursos económicos. Entonces, si nosotros accedemos a eso, dejaríamos de atender a nuestra población objetivo. A ver, y entonces, Mirna, tú dices que tienes una propuesta. Sí, si quieres tomar el micrófono gracias. Y decirnos cuál es la propuesta. Gracias, buenos días. Nuestra propuesta es que volteen a ver a los centros comunitarios, que el gobierno se dé cuenta que no nada más existen las escuelas particulares y las escuelas de gobierno, también estamos nosotros como centros comunitarios dentro de esta misma norma del decreto. Sabemos que el decreto es muy difícil que se cambie, se quite o se modifique, solamente que nos incluyan dentro de sus normas, que sepan que contamos no nada más con la profesionalización, porque somos profesoras comunitarias, que estamos capacitándonos constantemente, que nuestros maestras están capacitándose constantemente. O sea, para que ellos sepan, ¿qué las avala a ustedes de capacitación? O sea, ¿qué papeles ustedes tienen? Porque pues de repente eso pueden decirles, bueno, es que tendrían que ser maestras tituladas para poder ayudar a esos niños, ¿no? Claro. Nosotros, la mayoría contamos con la norma técnica en competencia laboral. También habemos licenciadas, hay educadoras técnicas, somos también educadoras técnicas, y son madres que empezaron, porque los centros comunitarios se empezaron con mamás que llegaron a atender, a cuidar los centros por los mismos, por las necesidades de su vecina, así como de su mamá, de su hija, de su tía. Y poco a poco fundaciones como Save the Children, Nuestros Niños, Cooperación y Desarrollo, varias instituciones nos han apoyado. Prácticamente es ellas, ¿no? Cedesol, ¿no? Y muchas también, siendo adultas, se han titulado como licenciadas en pedagogía. Claro. ¿No? Entonces tenemos así como que todo para poder ser un centro comunitario de calidad, claro, una norma de educación, ¿no? ¿Sabes qué es lo que tienen? Que aparte es lo más importante, las ganas, ¿no? Claro. Tienen ganas de hacerlo, que eso, híjole, es invaluable. Y ver a nuestros niños que ahorita son el primer lugar en la primaria de gobierno, yo creo que tenemos muchas historias de vida. Tienen que acercarse a nosotros para saber que no somos un mal, somos una opción. Oye, vamos a ver si alguno de nuestros especialistas quiere comentar por qué está sucediendo esto. ¿Alguien quiere comentar? Sí, por favor. Tenemos en el país un grave reconocimiento, o sea, no hay un reconocimiento precisamente de las iniciativas comunitarias que intentan coadyuvar en la prestación de ciertos servicios, y este es un problema que no solamente está en el Estado de México, está también en otras entidades. Precisamente como lo señalaban ellas, solamente se reconocen los servicios públicos o los privados, y se entiende que los privados muchas veces actúan en pro del beneficio, de la ganancia, y hay muchas iniciativas de tipo comunitario que surgen precisamente en comunidades de alta marginalidad, mujeres organizándose entre ellas para atender a sus hijos, y es una pena que el gobierno no reconozca estas
alternativas intermedias entre lo público y lo privado, y que en vez de fortalecerlas, como señalaban ustedes, regularlas, pues más bien se les ataque y se les condene pues públicamente. Claro. Oigan, y hablando esto de que se les ataque, yo no quiero que quede ahí el malentendido que yo haya dicho que no funcionan sus instituciones, porque ya me estuvieron diciendo que eso no lo puedo decir. No lo dije así. Yo solo digo que de veras es importante, de repente, hasta a la persona que abre la puerta, porque a veces ahí es el primer freno, y tanto trabajo que ustedes están haciendo increíble como para que entonces nos pase lo que Yasmín nos está contando. Pero fíjate, Creo la que paradoja de lo que nos están planteando las compañeras. Por un lado tienes a N cantidad de instituciones que no sabes qué están haciendo, qué está pasando ahí dentro, no hay supervisión, no hay regulación, y por el otro lado tienes que los esfuerzos comunitarios, y muchos de ellos bien regulados, con capacitaciones, con fortalezas institucionales, a eso sí se les van encima. O sea, es terrible, o sea, porque tienes los dos extremos, ¿no? Sí, y no tienes verdaderamente una visión de Estado que diga, a ver, esto es, no puedo tratar a los desiguales igual, qué es lo que sí está planteándose para avanzar y no, y tenemos un grave problema porque tenemos la Ley General de Educación regulando a mayores de 3 años con un preescolar obligatorio, pero sin recursos para llegar a la universalidad vía, digamos, la oferta institucional. Y luego tienes la nueva ley para primera infancia derivado de el ABC, de estos 49 niños y niñas muertos que no tendrían por qué estar muertos, ¿no? En donde en lugar tampoco de mirar y reestructurar todo lo que tendría que ser la oferta primera infancia, lo que hacen es hacer este tipo de regulaciones. Claro. Y además están los centros comunitarios de desarrollo infantil, están abriendo una opción a madres que no tienen seguro social, porque no todos tenemos seguro social. Claro. Entonces, ¿dónde llevan a los niños cuando están trabajando? Entonces, creo que el gobierno debería mirar con otros ojos este tipo de alternativas donde no es que están solo atendiendo a los niños, sino están brindando una educación participativa, con enfoque de derechos, cálida. Inclusive en muchas ocasiones nosotros que las hemos acompañado ya varios años, profesionalizándose, haciéndose ACE, en fin, teniendo estos estándares de protección, muchas veces los servicios del Estado a veces estaban vacíos, porque solamente era de 8 a 12 del día. Entonces los niños, las mamás necesitaban un horario largo, hasta 6, 7. Claro. Es una verdadera opción. Oigan, y volteando a ver a la sociedad, a mí me gustaría saber si ustedes consideran esto que nosotros encontramos entre la investigación, que muchas veces la solidaridad de la sociedad es también lo que está perpetuando esta situación. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Sí consideran que es cierto que el que nosotros de repente le demos una moneda a un niño en la calle, el que ayudemos a las personas que estamos viendo en esa situación, haga que sea más fuerte esto? ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que la ciudadanía está en una paradoja, o sea, porque por un lado dices, yo sé que si le doy una moneda a este niño, en vez de sacarlo del vagón del metro o de la plaza pública, estoy fortaleciendo el hecho de que se quede ahí. Pero y también el ciudadano se lo está dando a algún adulto, tal vez, ¿no? Sí, pero también el ciudadano común entra en esta contradicción de saber que si no hay detrás un gobierno, un Estado con instituciones fuertes que atiendan, pues también, ¿qué dice? O sea, ahí hay un ser humano con hambre, con necesidades. ¿Qué haces, no? ¿Negarle la ayuda cuando no hay detrás una política integral y efectiva de apoyo? Sí, por favor. Y yo creo que lo que ayudaría un poco es a reconocer lo que Yasmín nos plantea, que es la sobrevivencia en la calle. O sea, la gente no pide porque no tenga opciones de trabajo. Ella es el ejemplo más claro de un esfuerzo, de una búsqueda, y que hay puertas que se le cierran y lo que queda es paletear, ¿no? Creo que lo que permite la moneda, lo que permite es la sobrevivencia de una persona. El tema no está en las personas. O sea, y esta imagen que pensamos que ganan mucho dinero, cualquiera que se vaya a vivir a la calle, que diga yo con 300 pesos vivo todos los días, habría que valorarlo, ¿no? Si pagas hotel, si pagas tu comida, si pagas tus enseres diarios. Entonces yo creo que más bien lo que necesitamos es volver a la mirada hacia el Estado, ¿no? O sea, si la sociedad, además, si tiene la buena solidaridad de dar una moneda, exige al Estado que los atienda y que le abra las puertas, damos un paso más,
Ok, entonces ¿no? habría que hacer tal vez las dos cosas. Las dos cosas. O sea, sí a dar una moneda, pero exigirle y al además Estado. apoya a las organizaciones como las Sí. compañeras Y sabes que eso que comunitarias. dices tú es cierto, de repente sí se escucha en algunas reuniones que dices, no hombre, pues los que están parados en la esquina ganan muchísimo, si cada coche le da un peso, uy, no sé, ¿no? Ganas muchísimo y no, y es una falsedad. Es más, incluso yo he escuchado ese tipo de comentarios en reuniones donde dicen, seguramente ganan más que tú y que yo, juntos, ¿no? Y hasta como hay una indignación. Oye, a propósito de lo que opina la gente, hay comentarios en las redes sociales. Dance López, hoy estamos desde luego tratando a niños que viven principalmente en situaciones de calle o que tal vez son hijos de migrantes que vienen acompañando a sus padres. Pero también hay una preocupación muy pues real y nos dice, ¿podrían hablar de los derechos de los niños de padres divorciados? Muchas veces son maltratados psicológicamente y obligados a odiar o a olvidar al padre con el que ya no viven y utilizan a los pequeños como botín de guerra para seguir peleando, pero lo junto con una llamada telefónica que me dice Sí, que Claudia. eso ya hemos tenido programas de esos, Así Carito, es, y lo de de alienación alienación parental, parental, que así ya es, es un exactamente. delito, y eso es importante también que lo sepan Muy los importante. papás, es un delito. Pero lo traigo a colación además porque esta llamada de Claudia dice, quiero que me ayuden a definir el significado de derechos para mi hijo de 10 años sin utilizar palabras de diccionario, sino que de alguna manera él me pueda entender, saber cuáles son sus derechos, pero no puede explicarlos de alguna forma. Claro. Porque todo esto también está en la educación que nosotros le demos a nuestros niños y niñas. Y de allí el cómo comportarse en sociedad de todo esto que está ocurriendo, desde luego, ¿no? Claro, pero bueno, estamos a punto de ir a un corte y me parece importante esto que dices, ¿no? Tenerlo como claro, bueno, cuáles son los derechos. Y aparte también un poquito ver, bueno, cuál es la situación de estos niños cuando ellos infringen la ley, ¿no? De repente hay situaciones difíciles. Hace poco salió a la luz el caso de unos niños que violaron a una niña, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de la ley para ellos? Ahorita regresando a este corte platicamos de estas dos cosas. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. De acuerdo con datos del Índice de los Derechos de la Niñez, en este país no solo hay muchos tipos de familias, sino que hay además 3 Méxicos para la infancia. El primero de ellos es el México del Norte, en el que los niños tienen mejores condiciones de vida. Luego está el México del Sur, en el cual los niveles de nutrición, acceso a servicios de salud y mortalidad están por debajo de la media. Y finalmente está el México del Centro, en donde las condiciones de vida están un poco más equilibradas. Y aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Qué repercusiones tiene para la integración social del país el educar a 3 tipos de ciudadanos con visiones de la vida y de la justicia tan diferentes entre sí? Todas y todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado con personas problemáticas, ya sean nuestros jefes, compañeros de trabajo, tal vez vecinos, incluso familiares. Bueno, estas personas también son conocidas como personas tóxicas. Y es que tal vez abusen de nosotros. ¿No? A mí me respondes el teléfono las 24 horas del día. O tal vez nosotros abusamos de esas personas, pero no nos hemos dado cuenta. Y pueden ser familiares o tener un vecino chismoso. En fin, las personas tóxicas pueden ser muchas. ¿Tú te consideras una de ellas o consideras que una persona que es así está junto a ti? Bueno, entonces te propongo una cosa, llámanos al 5341 1193 y 5341 4687 para reservar desde este momento un lugar, porque es el tema que tenemos mañana aquí en Diálogos. Personas tóxicas, 9:30 de la mañana, junto a Marisa Escribano y un servidor, aquí te estaremos esperando. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta el momento durante este programa? Vamos a ver a continuación el resumen. Son 39 millones. Eso representa el 34% de la población. Hay muchas infancias. Están las infancias indígenas, las infancias urbanas, las infancias rurales, los niños sin cuidado parental. La responsabilidad mayor en cuanto a garantía de los derechos de los niños y de las niñas corresponde al Estado. Cuando pensamos en gente que vive en la calle, también tenemos una percepción a veces como común, y es que no tienen familia. En las calles hay familias formadas. O sea, los niños no están totalmente solos. Cuando el grito Estado, ¿a quién le hablo en este país? Pues le hablas a muy diversas instituciones que en su conjunto no hacen un sistema integral. Todos tienen programas de infancia, pero no hay una articulación como sistema. Lo que hace un sistema es generar precisamente políticas integrales de atención y no como lo tenemos hasta ahora, digamos, acciones aisladas.
En que todos los papás estén conscientes que los niños no les pertenecen. Y ellos tienen la obligación de educarlos con amor, de protegerlos, de brindarles todo, pero no son una de sus pertenencias, ¿no? Por las consecuencias que tiene el castigo físico y humillante. Tiene unas consecuencias atroces, emocionales y en la vida presente y futura de los niños. RIDIC es una organización que trabaja por los derechos y el desarrollo de niñas, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades en México. Tenemos diferentes perfiles, trabajamos de manera directa con casi 8,000 niños en Nayarit y en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y también trabajamos con niños adolescentes en Ciudad Juárez. Nuestra intervención directa está en programas que tienen que ver con la creación de ambientes socioeducativos y comunidades seguras. Son muchas las implicaciones que tienen los niños de crecer en este país, básicamente porque hay muchas infancias. No es lo mismo la infancia y la niñez indígena que la niñez en municipios como puede ser Ciudad Juárez o Tijuana o Monterrey, urbanizados y altamente violentos, ¿no? O municipios como los que trabajamos en Ixmiquilpan con una fuerte expulsión migratoria y altos índices de trabajo infantil. Entonces, digamos que las infancias, no hay una infancia mexicana, hay muchas infancias mexicanas, ¿no? Y básicamente la pasan, de todos modos, si hay una línea en donde tendríamos que estar analizando cómo le están pasando a los niños. Si consideramos los últimos datos del Coneval, en donde nos están diciendo que el 53% de los niños y las niñas mexicanas están en pobreza. Pero lo que es cierto es que los niveles de riesgo van cambiando dependiendo de la edad. En términos de la primera infancia, por ejemplo, la mayor vulnerabilidad está en términos de todo lo que pone en jaque su desarrollo. La mala alimentación, la mala salud o el maltrato severo, por ejemplo. No está demostrado que en los niños pequeños el maltrato en las familias es mucho mayor. Y esto tiene que ver con la incapacidad de los adultos para poder, digamos, comunicar o traducir las maneras que tienen de comunicar y hacerse ver los niños pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, está probado en que en menores de 6 años el nivel de golpes y la intensidad de los golpes y la manera de educar a través del castigo físico es muchísimo mayor que en los adolescentes. De entrada, el punto de equilibrio está en asumir que tenemos un país lleno de desigualdades y lo que tenemos que ir cerrando son las brechas de desigualdad. Entonces, por ejemplo, tenemos un nivel de mortalidad en nivel nacional y si nos vamos con población indígena, la mortalidad se duplica en términos de niños y niñas. Tenemos un nivel de educación a nivel de las ciudades y tenemos otro nivel de educación, por ejemplo, con niños que viven en zonas rurales o en zonas indígenas. Entonces, el gran reto es disminuir las brechas de desigualdad. Eso nos tenderíamos entonces, no homogeneizar la infancia, porque yo creo que las maneras de vivir las infancias en este país son la riqueza igual de este país, sí, pero homogeneizarlas en términos de desarrollo social y de cumplimiento de derechos, ¿no? Que eso sí es importante. Entonces, de entrada, con políticas que permitan exactamente disminuirlas. Pues muy interesante todo lo que acabamos de escuchar, por supuesto. Y tenemos aquí con nosotros a Patricia Urbieta, que ella justo trabaja ahí en RIRICI. ¿Qué están haciendo prácticamente? En este momento, como ya lo señalaba Nayeli, yo estoy coordinando el trabajo de ambientes socioeducativos en Hidalgo y Nayarit, y estamos trabajando directamente con los niños en el espacio escolar de 9 a 12 años, además con los agentes educativos, esto es con los maestros y con los padres. Y estamos trabajando como en, digamos, 4 ejes, ¿no? Que tienen que ver justo con derechos de infancia, trabajo infantil, educación para la paz e inclusión social. Y lo que hacemos en todos los casos es un trabajo lúdico. Es interesante cuando platicábamos con los niños, porque finalmente lo que hacemos es informar de qué se trata y decirles si quieren participar, ¿no? O sea, lo que sí pensamos nosotros que la opinión de los niños es importante. ¿Y qué dicen cuando les preguntan? Les preguntamos, bueno, nos preguntan qué van a hacer, si van a jugar. ¿Qué es lo que más les gusta a los niños? A los niños, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es, digamos, te pongo un ejemplo, si estamos viendo el derecho a la educación, lo que hacemos son diferentes actividades lúdicas para que los niños vayan entendiendo justo qué es el derecho a la educación, ¿no? Porque, bueno, si tú les preguntas que conocen los derechos, todos los niños te van a decir que sí y te van a recitar todos los derechos. Y cuando tú les preguntas, bueno, ¿y qué significa el derecho a la educación?
Entonces, bueno, justo lo que estamos haciendo... Oye, pues justo lo que nos preguntaron, ¿no? Una de las preguntas que Oscarito nos hizo es de una mamá que dice, bueno, ¿cómo le explico con palabras, digamos, que no sean muy institucionales, sus derechos? ¿Tú cómo dirías que se los podemos explicar? Claro, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es a partir del juego y entonces hacemos diferentes actividades donde los niños van entendiendo que efectivamente el derecho a la educación no es solamente hacer la tarea, sino es que efectivamente haya maestros, que la escuela pueda tener los materiales, ¿no? Que tengan un espacio donde ellos puedan finalmente estudiar, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles derechos nos podrías decir ahorita que tienen los niños? Para que esta mamá que nos llamó lo sepa. ¿Tienen el derecho a la educación? Tienen el derecho a la educación, el derecho a un nombre, el derecho a, digamos, podríamos verlos de derechos a la supervisión, a la supervivencia, que tiene que ver justo con la alimentación, con tener un espacio. O sea, él tiene derecho a tener un espacio seguro, a tener comida siempre en su plato, tiene derecho a tener una educación que sea de calidad. Claro, el derecho a estudiar, el derecho a no ser discriminado y el derecho sobre todo a participar. Es decir, pareciera ser que a los niños lo que dicen no es importante, ¿no? Y claro que los niños finalmente tienen una opinión con respecto a lo que le pasa a él, de lo que está viviendo, sea en el espacio escolar, en el espacio familiar, con sus amigos. Y yo creo que es uno de los derechos que casi no le tomamos como la atención que requiere, ¿no? Los niños tienen mucho que decir. Fíjate que nos dices, bueno, los niños tienen mucho que decir. ¿Por qué consideras tú que tenemos miedo los adultos de dejar escucharse la voz de los niños? Porque finalmente no existen los niños, es decir, para un adulto, cuando tú le preguntas a un adulto, a una mamá, ¿cuándo es más o menos a qué edad los niños podrían tomar, digamos, su opinión? Te dicen que más o menos a los 9 años, 10 años, porque más chico los niños no, porque finalmente todavía es que a veces nos confundimos, ¿no? Porque de repente hemos tenido aquí programas donde dices, bueno, hay mamás que les preguntan a los 6 años a qué escuela quieren ir, ¿cómo va a saber el niño escoger la escuela, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿qué cosas le preguntas y qué cosas no? Yo creo que esa es la duda que tenemos los papás, la verdad, afuera, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿a qué edad qué le pregunto y qué cosas no? ¿Tiene derecho a qué y a qué no? Pero finalmente es a todo lo que a mí me afecta como niño. Como decir, por ¿qué ejemplo, es que me afecta? Por ejemplo, yo quiero estar jugando, ¿no? Y entonces tú no me permites jugar. Por ejemplo, estoy diciendo en la escuela, ¿no? Yo quiero que efectivamente en el recreo, el espacio del recreo, también estemos las niñas y los niños jugando y resulta que no me permiten ya correr. Por ejemplo, en las tardes, ¿no? Tienen derecho a tener horas de recreación, también en la tarde en nuestra casa, y horas de estudio, ¿eso es real? Así es. Entonces un niño puede decir, oye, bueno, ya estudié, déjame jugar. Claro. Ok, bueno, me parece muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, algunos comentarios que tenemos por allá en Face, aparte de que por favor no vayamos a dejar pasar la pregunta que les dije de lo de cuando violaron estos niños a la niña, y bueno, ¿qué pasa con la ley y los niños, no? Mira, pues tenemos varias llamadas. María en Gracia nos dice, tengo 6 nietos que están padeciendo la desatención de sus padres. Están tan pequeños que ellos no pueden defenderse. Sus edades son desde los 2 a los 8 años. Mi hijo viene de visita y de repente se desaparece hasta por 2 meses. Es alcohólico y ella es drogadicta. Porfirio Hernández Espinosa, dudo del índice bajo de maltrato a los niños en Chiapas, ya que las niñas en este estado son vendidas por cierta cantidad, de acuerdo a lo que sepan hacer. Deben comentar esto porque es muy frecuente aún en nuestra actualidad. Victoria Monroy, me doy cuenta que muchos padres de familia abandonan a sus hijos. ¿Qué soluciones se deben dar para que muchos padres no descuiden a sus hijos? Quiero ver si a través de este programa nos pueden apoyar con una persona de la tercera edad que no tiene dónde vivir, nos dice Miguel Ángel González. Ella fue trabajadora doméstica, sin embargo, ahora no cuenta con un lugar donde vivir. Ya acudimos a varias instituciones y albergues, pero como cada uno cuenta con sus reglas, ella no califica en ninguno de estos lugares. Híjole, Teresa, ¿no? Mi comentario respecto al tema es que es muy bueno hablar sobre los derechos de los niños. También me gustaría mucho que hablaran de los derechos de los bebés. Alejandra Trejo, mis hijos sufrieron de agresiones en su kinder y una de ellas sufrió abuso sexual. Ya he ido a algunas instituciones, pero no me han ayudado. Mis hijas ya no están yendo a la escuela. ¿Qué me recomiendan hacer? Bueno, esta situación de cómo venden a las niñas, desde luego, pues
muy lamentable, ¿no? También lo de las violaciones, ¿no? Así es. Y fíjate que otra pregunta que están haciendo es, bueno, una vez que los niños y las niñas identifican cuáles son los derechos, que es una pregunta constante de mamás, papás, de ¿cómo se lo explico para que me lo entiendan? ¿Cómo cambia la vida de un niño o niña cuando entiende cuáles son sus derechos y los aplica? Porque en otros programas también hemos tenido casos de niñas o niños que le dicen a sus papás, ah, sí, tú me sigues gritando y castigando de esa manera, vas a ver que te voy a acusar con los derechos humanos, o voy a ir al DIF, o, en fin, ya se empoderan un poquito, ¿no? Sí, claro, y algunos hasta dicen, no quiero hacer la tarea y si me obligas, voy a hablar al DIF, ¿no? Así es. Entonces sí es así, pero bueno, esos son, creo que, las excepciones, la verdad, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Déjame empezar por la última pregunta, lo que tú dijiste, y luego concluyo con lo otro. A ver, lo último es esta persona que tiene, que no está sabiendo dónde canalizar y que los niños están abandonados y eso. Ahí están los teléfonos de maltrato, ahí puede hablar, en ese podría canalizar eso, y si no, aquí también están pasando los teléfonos de las organizaciones y rápidamente eso lo atenderíamos de inmediato. Y aparte lo importante también es que puede ser anónimo, ¿no? Para que claro. La gente no le dé miedo. A esa veces línea les es da anónima, miedo. esa línea es anónima. Sí, por favor, habla. O sea, en ese caso es decir, ya puede haber atención directa desde ahí, y si tiene algún problema con eso, están dando ahí los twitters, todos los datos de las organizaciones, cualquiera de nosotros podemos analizar de inmediato eso que están pidiendo de urgencia. Muy bien. Luego paso a la parte, como para dar de la parte de lo que estábamos cuestionando con relación a la imputabilidad de casos como la violación de estos niños de 11 años a una niña de 6 años en Sinaloa. A ver, de entrada tenemos que entender que en este país, y así está bien porque eso es lo que los estándares internacionales nos lo dicen, tenemos hoy operando apenas la ley de justicia adolescente, que quiere decir es todo lo que tendría que pasar con imputabilidad penal de adolescentes entre los 14 a los 18 años, antes de cumplir los 18. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? No hay imputabilidad penal para esos niños, porque la ley así lo considera. Reducir la edad penal viendo este tipo de excepciones y cosas es muy dañino para el país y para la lógica de querer a través de eso controlar delitos o incorporación. Claro. ¿No? Pero Nacheli, por ejemplo, los papás... Ahí sí es lo que te voy a decir. Así, lo que sí tiene que haber es, ojo, siempre tiene que haber... el que no sean imputables penalmente no quiere decir que tengan o no que tener un proceso de reincorporación, tratamiento y naturalmente una reparación del daño donde los adultos responsables de esos niños tienen que responder por lo que pasó, ¿no? Sí, es decir, hay una diferencia muy clara en eso. Tenemos que estar muy conscientes de que, por ejemplo, con casos como este no podemos crear una suerte de... se llama de crisis y esquizofrenia moralina, ¿no? Así se llaman, ¿no? Entonces decir, no, es que ya los niños de 11 años y de 10, no. Sí, lo que tenemos que crear son estructuras de protección, de rehabilitación y restitución de daño, porque finalmente lo que tampoco puede suceder, el mensaje tampoco puede ser que uno puede hacer las cosas que se le pegue la gana contra los otros y no tiene ningún castigo. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, pero eso es importante lo que nos dices. Y ahorita si quieres, ahorita que después de que venga el corte, finalizo con esta parte de cómo decirlo de los derechos. Me parece muy bien. Regresando de este corte lo hacemos, pero antes de irnos a un corte, quiero que me acompañes a ver el siguiente cortometraje. A mí me impresionó muchísimo y lo comentamos en el regreso. Quédate con nosotros. Érase una vez una niña que tenía un puesto de frutas que era de sus papás. Un día muy temprano llegó a su puesto y se puso a ordenar sus productos como todos los días, cuando de pronto llegó un cliente que tenía forma de monstruo enojado, exigiendo muy grosero que lo atendieran rápido. «Apúrate, niña, quiero plátanos y zanahorias, más te vale que estén buenas», dijo el cliente. Entonces la niña hizo su mejor esfuerzo para apurarse y que no la regañaran, pero en eso salió su papá, quien también era un monstruo, y le empezó a gritar. Entonces se cayó del banco. «¡Auch!», dijo la niña, y su mamá entraba también a gritarle. De pronto las frutas se empezaron a transformar también en monstruos y se le echaron encima. Entonces la niña empezó a gritar y a llorar de miedo.
y de repente despierta y se da cuenta de que solo era una pesadilla y que ya se le hacía tarde para ir a atenderla en tienda. Entonces llegó el cliente exigiendo sus cosas muy grosero y gritando: "Apúrate, niña, quiero plátanos y zanahorias, más te vale que estén buenos". Así comenzó un día más en la vida de la niña que vivía en su pesadilla. Bueno, vamos a hacer a continuación una pausa, pero antes, el martes de la próxima semana, nuestro programa será el reto de criar a un hijo con discapacidad. Y es que próximamente, el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De eso hablaremos próximo martes. No te vayas. Como todos los martes en este espacio, damos un tiempo para que pasar las fotografías de algunas personas que desafortunadamente han desaparecido. Gracias a la comunidad de Diálogos en Familia hemos encontrado a muchas de estas personas, así que la primera persona que te vamos a mostrar a continuación se trata de Rogelio Méndez Gómez. Él desapareció en el callejón Nezahualcóyotl de la explanada de la Plaza Comercial Pino Suárez en la colonia Centro. Esto fue el 10 de noviembre de este año. Es la fotografía de este chico. Si tú lo has visto, por favor comunícalo al centro de contacto con la audiencia de Canal 11. El teléfono es el 51 66 4000 o los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. La siguiente persona que tenemos a continuación es Cecia Lagunes Barrera. Ella desapareció en la colonia Cruz Blanca, en el pueblo de Topilejo, en la delegación Tlalpan, el 13 de noviembre del 2013. Una chica aproximadamente de unos entre 15 y 17 años. Si le has visto también, por favor, comunícate con nosotros para darnos alguna señal. La siguiente persona, ahora hablamos de Luis Prado Solís. Él desapareció en la central de camiones del norte de la colonia Magdalena de las Salinas, en la delegación Gustavo A. Madero, el 4 de septiembre del 2013. Es una persona aproximadamente de unos 60 años y bueno, las centrales de autobuses y más líneas son lugares donde normalmente desaparecen muchas personas. Si le has visto, si está en otro estado tal vez, por favor comunícalo con nosotros. La siguiente persona, se trata ahora de Diana Paola Hernández Rosas. Ella desapareció en la avenida de Las Palmas sin número, en la colonia San Antonio Tecomitl de la delegación Milpa Alta. Esto aquí en el Distrito Federal, el 13 de noviembre del 2013. Si le has visto, te recuerdo el teléfono de aquí del centro de contacto con la audiencia, 51 66 4000, o los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Y por último tenemos a Cristian Steven Cruz. Andrea Michelle Vargas, todavía tenemos dos personas. Andrea Michelle Vargas Morales. Ella desapareció en la calle Paulino Uriostegui de la Manzana 17, colonia Wenceslao, Victoria Soto, Ixtapalupa, Estado de México, el 8 de junio del 2013. Una pequeñita de aproximadamente 5 o 6 años. Si le has visto, por favor, comunícalo. Y ahora sí, la última persona se trata de Cristian Steven Cruz. Él desapareció en la calle Doctor de la Loza, colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc, el 4 de octubre de 2013. Y hoy estamos hablando precisamente de los derechos de las niñas y de los niños. Este niño es de origen salvadoreño, entonces una persona que está migrando en nuestro país y desafortunadamente está desaparecida. Él junto con todas estas demás personas. Si tienes información, háznoslo saber lo antes posible. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que ha pasado hasta el momento aquí en Diálogos en Confianza. No hay un reconocimiento precisamente de las iniciativas comunitarias que intentan coadyuvar en la prestación de ciertos servicios. Solamente se reconoce los servicios públicos o los privados, y se entiende que los privados muchas veces actúan en pro del beneficio, de la ganancia. Y hay muchas iniciativas de tipo comunitario que surgen precisamente en comunidades de alta marginalidad, mujeres organizándose entre ellas para atender a sus hijos. Y es una pena que el gobierno no reconozca estas alternativas intermedias entre lo público y lo privado. El gobierno debería mirar con otros ojos este tipo de alternativas donde no es que están solo atendiendo a los niños, sino están brindando una educación participativa, con enfoque de derechos.
Yo sé que si le doy una moneda a este niño, en vez de sacarlo del vagón del metro o de la plaza pública, estoy fortaleciendo el hecho de que se quede ahí. La gente no pide porque no tenga opciones de trabajo. Lo que permite la moneda, lo que permite es la sobrevivencia de una persona. Si la sociedad, además, si tiene la buena solidaridad de dar una moneda, exige al Estado que los atienda y que le abra las puertas, damos un paso más. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y no quiero dejar pasar la cápsula que vimos. ¿Qué tal la niña que vive en su pesadilla? Por favor, recordemos que a veces también, muchas ocasiones, dentro de las casas nuestros niños están viviendo una situación de pesadilla. No lo dejemos pasar. Y bueno, tengo aquí conmigo a dos educadores de la calle de Caracol. Ella es Yesenia y Omar. Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Yesenia, ¿qué es lo que has visto en la calle? ¿Qué tanto a los niños jóvenes que ustedes se acercan les gusta lo que ustedes les ofrecen? Pues la verdad les gusta bastante participar con nosotros porque las actividades que llevamos son muy lúdicas. Aparte, no nos cerramos en una educación vertical como está acostumbrada en las escuelas, sino en una horizontalidad donde los chavos pueden participar, dialogar y decir, ¿sabes qué no me gusta o sabes que vamos a cambiarlo? ¿Con chavos de qué edad trabajas tú? Pues trabajamos de todas las edades de los niños que pues tienen 0, ahora es que desde que nacen hasta pues las personas con 70, 80 años. Todos en la calle. Todos en calle. Omar, tú cuéntanos un poquito, ¿a ti cómo te ha ido en esta experiencia de trabajar con las personas que viven en la calle? Pues a mí me ha ido bien. Siempre se aprende de este trabajo, ¿no? El estar estar interactuando con esta población trae desestigmatiza muchas cosas, ¿no? Que se tienen en torno a esta población. Generalmente se piensa que no saben leer o que no pueden escribir. O que todos son agresivos. Exactamente, ¿no? Ya cuando estás en ese entorno te puedes dar cuenta que que algunos tienen secundaria, algunos tienen preparatoria. ¿Tú entras ahí voluntariamente? Sí. Y si hay alguien que nos está viendo que quisiera entrar, ¿cómo puedo hacerlo? Pues se hace una convocatoria de voluntariado ahí en el Caracol y generalmente es cada mes. Ah, muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Gracias aquí. Y bueno, creo que tengo aquí a alguien más aquí atrás. Voy a mover para acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Isabel Miranda. Isabel, ¿qué es lo que nos vienes a platicar? Pues nada más un poquito hablando de esta cuestión de profesionalización, que creo que también no solamente los maestros somos los que nos tenemos que profesionalizar, sino también los padres de familia y a su vez la sociedad en general, para saber de qué manera atacar estas situaciones de riesgo que vivimos en el día a día y pues responder a la corresponsabilidad que tenemos, ¿no? Es un problema. Por ejemplo, dinos una de las responsabilidades que tenemos nosotros como padres de familia. Como padres de familia, yo creo una de las cosas, a veces decía la señora, tocamos la puerta y no se nos da la información como debe de ser. Yo creo que una de las primeras intenciones que tenemos que tener es la amabilidad con las personas, el saber comunicarte empáticamente en todas las acciones que realizas y sobre todo si vas a prestar una situación de servicio para personas que están vulnerables, pues con mayor sentido preparar a estas personas desde que tocan la puerta, pues para saber atenderlas, ¿no? Con eficiencia y con asertividad. Muchísimas gracias. ¿Tú también nos quieres hacer un comentario? Sí. ¿Cómo te llamas? Olivia Ponce. Olivia, ¿cómo estás? Dime. Gracias. Bueno, pues en relación al tema de hoy, que es los derechos de los niños, que ellos no saben a qué tienen derecho, aunque se hable mucho, pero en realidad no lo tienen muy claro, que es ser amado, reconocido, defender su dignidad. Y bueno, pues en esta serie que nosotros venimos a invitarlos cordialmente el día de mañana, se va a hablar de todos estos temas. A ver, ¿qué es lo que nos van a invitar mañana? ¿Qué hay? El día de mañana tenemos la presentación de la colección de la serie Formación y Práctica Pedagógica. Estos son una serie de fascículos muy sencillos, los costos son muy accesibles para poder adquirirlos, pero más allá de eso es que hay especialistas que realmente pues pudieran en algún momento apoyar ciertas situaciones que tienen más que ver con la capacitación y la profesionalización. Va a ser en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, a partir de las 4:30 de la tarde. Quien guste puede
asistir, es entrada libre totalmente, va a haber críticos, pero también va a haber muchas organizaciones que creo que pueden apoyar de una manera muy asertiva, sobre todo en el ámbito educativo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y ojalá que vayan muchos por ahí. Gaby, tú querías hacer un comentario. Sí, yo quería comentar y retomar la pregunta de la persona que dice cómo enseñarle a los niños sus derechos. Yo creo que lo más importante, justo para no ocupar palabras de diccionario, palabras que los niños no entienden, es con el ejemplo. Nosotros tenemos que enseñarles a los niños que ellos son valiosos, que merecen respeto desde siempre, y por eso los invito a participar en los talleres que Asexoría está realizando para padres de familia, para enseñar las habilidades para la vida, pero también para los niños. Pueden hablar al 36180240, justo para que haya más niñas como la que comentabas, que dicen, esto no se vale, yo pido ayuda. Muchos niños se quedan callados porque no saben que pueden hablar las cosas que apachurran su corazón, que los lastiman. Entonces, para que haya más niñas así, hay que enseñarles desde casa. Claro. Eso me parece muy importante, ¿no? Y bueno, querías hacer también un comentario. Ya estamos al final de este programa. Nada más, exactamente como cierre en esta última pregunta. ¿Cómo transmitimos? Los derechos humanos tienen que ver con la dignidad. Para un niño, ¿qué es la dignidad? Es tener autoestima, quererse. Para un niño, tener dignidad y exactamente saber de derechos es que eso mismo que pide para él y que es para él, es para los demás también. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el logro de que sean felices. Yo creo que si a los niños les decimos que exactamente los derechos humanos y a los que ellos tienen derecho tienen que ver con que sean felices en el momento en lo que están haciendo, creo que avanzamos mucho, ¿no? Y un poco también en términos de no entender la participación como esta participación caótica, ¿no? Los niños no son lo mismo un niño de 1 año que un adolescente de 15. En todo ese espectro de edades hay maneras de cómo viven la vida que no son como las vemos nosotros, ¿no? Bueno, lo vimos en La pesadilla, ¿no? Es decir, cómo ella recupera y te está diciendo a partir de cómo se mueven las cosas y las frutas y cómo se convierten en monstruos. Bueno, esa es la manera de cómo comunican. Y entonces por la edad, ¿no? Nosotros pensamos como adultos que tienen que opinar sobre las cosas que nosotros opinamos con los elementos que nosotros tenemos y no es así. No, bueno, hay algunos papás que inclusive les dan responsabilidades de tomar decisiones que no les corresponden todavía. O de cuidar a sus propios hijos. Tú nos querías comentar, sí, cuidar a sus hermanos. Nos preguntabas, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen sus instituciones? 3 acciones muy concretitas que hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Primero, acciones de defensa, ¿sí? Cada año, en los últimos años, hemos recibido en promedio 430 quejas relacionadas a presuntas violaciones de derechos de niñas y niños. En el caso concreto de Yasmín, ella podría acudir a instituciones públicas, al DIF, a Desarrollo Social, a solicitar el servicio. Si le son negados servicios, programas sociales, no están cerradas o canceladas todas las respuestas. Puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros daremos seguimiento a su caso. Entonces, esa es la primera acción. Solamente tendrá que llegar y tocar la puerta y preguntar por quién, porque de repente es lo que ellas necesitan saber. Ella está directamente el área de quejas o también está la Relatoría por los Derechos de la Infancia. Le vamos a dar atención inmediata a su situación en caso de que acuda con nosotros. Y nuestro teléfono es el 5229-5600. Hay atención las 24 horas del día. Entonces, esa es la primera acción de la comisión. La segunda tiene que ver con la promoción. Desde la comisión se impulsan programas de formación en derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, que ellos conozcan sus derechos, para las familias y las comunidades en las que habitan, y algo muy importante en relación a lo que tú también señalaste, también damos capacitación a funcionarios y servidores públicos, para aquel que te abre la puerta sepa trabajar desde un enfoque de derechos. Y lo último es que trabajamos también en incidencia en políticas públicas, es decir, junto con organizaciones de la sociedad civil, tratamos de entender cuáles son los problemas más sentidos en relación a la infancia y generamos iniciativas de leyes, iniciativas de programas sociales que ponemos a consideración de legisladores o de gobierno para que se impulsen. Oye, muchísimas gracias por rapidísimo, es que hay varias personas que dicen, yo he tenido problemas como de abuso sexual, en fin, varias cosas que voy o al DIF o a la Comisión de Derechos Humanos. Y nos dicen, y se pasan entre ellos la bolita de uno a otro. ¿Qué podemos hacer cuando no nos atiende una persona que dice, a ver, es conmigo y aquí lo vamos a resolver? ¿A quién acudir? ¿A qué área específicamente? Bueno, de entrada yo soy consejera de la Comisión de Derechos Humanos. Cualquier cosa, ahí están los datos. Que hablen, que manden el correo, que hablen a Ririki,
que hablen a la Relatoría Específica de Niños, para que entonces cualquier cuestión que sea de burocrático se destrabe. O sea que tú podrías ayudarlos en ese sentido, eso es importante saberlo, porque sí, de repente hay muchas mujeres, como nos dijo bien Yasmín, que se quedan solamente al tocar la puerta, ¿no? Sí, y también pueden hablar a las organizaciones y nosotros también proporcionamos teléfonos para canalizar casos y recomendarles, bueno, en este caso esta organización puede darte este acompañamiento, nosotros esto, en fin, también pueden llamar a nuestras tenemos oficinas. una alianza estratégica con la comisión, entonces cualquier asunto burocrático siempre hay alguien que pueda ayudar a destrabarlo, ¿no? Entonces no hay como más que nos llamen y listo. Ok. ¿Dónde pueden encontrar las direcciones, donde, aparte de en este programa, en dónde podrían encontrar las direcciones de dónde pueden acudir con ustedes, dónde se anuncian, cómo podemos saber dónde están? Claro. Nosotros tenemos la página que apareció ya en pantalla y ahí están los números, tenemos 2 oficinas y nos pueden llamar y cualquiera de la gente que contesta puede atender. Sí, Tienen 2 oficinas en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. ¿Personas que del interior de la República pueden acudir con ustedes también? Sí. Okay. Sí, cuando tengan algún asunto de personas que estén viviendo en la calle, como decían los compañeros, desde bebés, familias, adultos, podemos hacer como un gran lazo en el Caracol, y ahí está el sitio, que es www.elcaracol.org. Ahí están datos, Twitter, Facebook, y ahí nos pueden contactar. Y creo que algo importante a resaltar es que la sociedad civil, los órganos autónomos, somos una gran red. Y eso es algo que sí quisiera resaltar, porque en esa medida podemos darnos cuenta que la sociedad civil, los órganos autónomos, estamos haciendo una incidencia fuerte en las políticas públicas para que las situaciones cambien. Entonces no tengan temor en llamarnos. Nosotros todos nos conocemos y de hecho con Gaby nos conocimos igual, aquí hace red también, ¿no? Sí. Y ya estamos aliadas igual, trabajando. Este es un programa que se dedica a hacer redes, por eso estamos tan contentos. Y todos ahí aquí. está también la página de Ririki, y ahí están los teléfonos y todo lo demás, y bueno, de la comisión. De la comisión también. Oye, hay una llamada telefónica que me llama la atención. Este es un tema que se mencionó hace rato. ¿Qué haces con los niños y niñas que están en la calle? ¿Les das una limosna o no? Esta persona, un anónimo, dice: el día que nosotros dejemos de darle limosna a los niños, que se acabará el robo de infantes, porque de todos es sabido que el motivo por el cual se roban a los niños y niñas es para ponerlos a pedir limosna, ya que esto es un negocio redondo de la delincuencia, entre otras cosas. Sí, pero es algo que te pone desde luego pues a pensar. A pensar. Y bueno, la respuesta de ellos fue muy clara, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pedir al gobierno que sí se haga algo y no dejar abandonados a los niños que hoy están en esa situación. Claro, de calle, y ¿no? creo que como sociedad, como profesionistas, como adultos, tenemos que aprender también de los niños. Tenemos que aprender que ellos pueden opinar, pueden participar según su estadio de desarrollo. Creo que nos olvidamos mucho esta parte que decía Nayeli, de ver esta mirada. Nosotros en este corto, Save the Children organiza cada año el festival Lo que Veo, y así se llama, porque los niños pueden decir lo que están viviendo. Es que eso es lo que es bien interesante de este corto que acabamos de ver, que no lo comentamos, lo hizo un niño. Claro. O sea, podemos pensar que lo hizo un adulto y no, fue un grupo de niños que lo hicieron. La plastilina, todo. Esas son las bases. Entonces, que ellos mismos. Es la mirada. ¿Qué tanto están diciendo los niños a través de eso? No solamente que están viviendo una pesadilla, pero cada uno de esos elementos que representa es muy significativo. Y luego con la infancia abandonada, tú lo decías al principio, yo creo que lo que no podemos permitir es invisibilizarlo. Pensar que si damos, no existe. Exacto, con eso nos vamos a quedar. No es invisible, sí existe. Gracias, nos vemos el próximo martes aquí. Un aplauso a todos por estar aquí con nosotros.